trabajando con PowerPoint. Bueno, jóvenes, retomando, el día de hoy vamos a hablar de casos específicos en la absorción y también a relacionar con los aspectos teóricos más relevantes en un proceso de desorción. La desorción es el caso contrario a la absorción, pero eso lo veremos más adelante. En la anterior clase habíamos traído pues para la discusión una aplicación que estaba enfocada en remover una cantidad de un compuesto de interés que estaba presente en un gas, en un aceite ligero. Entonces, presentamos este ejercicio en la clase pasada. Hablamos de algunas características, vimos que todo se realizaba a la misma temperatura, pero quiero saber cómo le fue, por ejemplo, a Lina Marcela Murillo cuando realizó este ejercicio, cuando lo abordó, cómo construyó el diagrama. Lina, ¿estás por aquí? Ok. Muéstranos Lina. Y segundo, porque están hablando que esto es una aplicación de desorción. No, todavía no entiendo, ¿no? Esto es para un futuro ejercicio que podríamos realizar, pero el contexto del ejercicio es claro y es una aplicación de absorción. Solo lo que sería el segundo paso para recuperar ese aceite ligero sería lo encargado para hacer la aplicación de desorción. Entonces, muéstrame, Lina, cómo te fue. ¿Cómo te fue? Ok, ¿por qué no la tomas y la proyectas con el computador? O mientras tanto yo le voy preguntando a otro estudiante, le voy preguntando a Nicole. Nicole, ¿está con nosotros? Nicole. No, a Nicole todavía no la he visto. No recuerdo haberla visto en clase. Nicole, no, creo que no. Preguntémosle a alguien más. Juan Daniel, ¿cómo te fue con el ejercicio? Juan Daniel tampoco está en la clase de hoy. José Tomás, José Tomás Zúñiga. José, mientras Lina prepara lo que quiere proyectarnos, cuéntame cómo te fue con el ejercicio. Ok, porque no es claro y si quieres proyectanos. O sea, este es el espacio de ustedes. Ok, entonces démosle paso, no sé, ¿quién más nos queda? Eh, Estefanía. Estefanía. Sí, preguntémosle a Estefanía. Hola Estefanía, ¿cómo te fue? Ah, bueno, cualquiera de los cuatro que he llamado que quiera iniciar y proyectando su desarrollo. Yo dejo de proyectar cuando ustedes hagan la solicitud. Y después de esto, si alguno de ustedes quiere
decir, profesor, yo quiero proyectar lo que realicé, lo puede hacer después de sus compañeros. No hay, no hay lío, para eso estamos. Ok, entonces tenemos a, mm, llamé a Estefanía, llamé a Juan Daniel, a quien más llamé a Nicole y a Lina. ¿Cuál de ustedes nos va a presentar primero? Bueno, el espacio es suyo. ¿Cuál de los cuatro? O le preguntamos a alguien más por ahora. Entonces, lista. Ah, bueno, Estefanía, perfecto. Muéstranos cómo te fue. Acá, de proyecto. Y los demás compañeros, solo Estefanía pudo proyectar. ¿Qué pasó con los demás? Ok, listo. Entonces, démosle primero la oportunidad a Estefanía y después a Lina para que nos cuenten cómo les fue. Hola Angie, buenas tardes. Sí, ok. ¿Por qué? Cuéntame a alguien que me hable del ejercicio. Todavía todos me han dicho que no pudieron, que más o menos intentaron, pero nadie ha querido hablar del ejercicio. Tengo fe que alguno me dirá algo al respecto.
Ok, entonces en estos momentos estamos viendo a Estefanía. ¿Todos están en el salón de clase o por ahí creo que escuché la voz de Jersey? Creo, no sé. Ok, cuéntanos, Estefanía. Ok, ¿puedes agrandar un poquito? ¿Puedes aplicar Zoom? Ok, correcto. Estefanía, sí, te escucho. ¿Me escuchas? Ok, Estefanía, pero me escuchas. Dale, síguenos hablando. Ok, perfecto. Ok, sí, ok, sí, sí, ok. Te limitaste hasta ahí dijiste, ¿y ahora qué hago? ¿No calculaste entonces Y1? ¿Cuál sería la consecuencia? Ok, ok, listo, Estefanía. Es claro, entiendo hasta dónde llegaste. Ok, entonces antes de responderte la pregunta, dime, Santiago, buenas tardes. Sí, eh, ¿no tienen otra herramienta en estos momentos para determinar cuál sería ese, esa cantidad de moles o flujo molar en, en el proceso? Entonces es válido a veces tomar la iniciativa de decir, no, el camino puede ser este. Que en ese sentido me parece correcto. Ok, quiero saber, muchas gracias, Estefanía Santiago, es qué desarrollo tuvieron los demás compañeros. O sea, ¿eso los limitó o alguien dijo, no, profe, la solución a esa pregunta es esta? O si Estefanía quiere decir algo antes de...
Ok, gracias, Esteban. Quiero escuchar a los demás compañeros. Angie hace un momento pues nos habló de que habían algunos datos que a su percepción no eran correctos, pero pues también podríamos tener esa retroalimentación. Entonces, digamos nombres. Empecemos con nombres. Eh, Estefanía. Ah, no, Estefanía ya lo dije, perdón. Eh, Preguntémosle a Giselle, ¿cómo le fue? Creo que a Giselle la vi en el chat. La Giselle. Ok, ok, Giselle, te entiendo, pero ten en cuenta que en el momento en que de pronto no podemos asistir o estamos con pendiente algo que realmente nos quita el espacio, independiente pues, de cuál sea la razón, pues somos nosotros los encargados en incluso esas personas o cuando faltamos tenemos que poner un poquito más que los demás, como para ponernos a ese día. Ok, entonces quiero preguntarle a Jersey, que ya reconozco su voz, ¿cómo le fue? Si le podrías dar una respuesta a Estefanía y a Santiago. ¿Qué hicieron diferente, Jersey? ¿Qué cambiaron? ¿Qué, de acuerdo a lo que tenía Estefanía hace un momento, dijeron, no, el camino es este? Ok, 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 ok. ¿Cuánto, cuánto calcularon o cuánto estimaron que sería el Y1? Ya sea minúsculo o mayúsculo. Ok, ok. ¿Y cómo utilizaron ese G? Hace un momento dijiste que ustedes asumieron que G era 0.25 en metro. Ok. Mm, ok. Me preocupa que si entonces ustedes llegan a un punto en donde no saben qué hacer, entonces, pues entonces no se hace. ¿Qué pasará el día en que ustedes sean los jefes de su empresa y digan, no, pues es que no sé cómo hacer este producto, entonces no vendo, ¿sí? O bueno, reviso. Si lo hice mal, pues después me enteré que está mal, pero como que tiene que haber una iniciativa propia de todos. Voy a hacerles, ok, pero listo. Recuerden que ahí en el programa que les envía el profesor les dice cuál es ese tiempo de dedicación, pues como independiente. Y en función de esto, deben ser ustedes conscientes y decir, ¿estoy cumpliendo con esa cantidad de horas de trabajo independiente o no? O
si justo para la actividad que teníamos el día de hoy, que era esa, pues como que no sacamos el tiempo, entonces tienen que pensar en cómo están nivelando esos aspectos. Estoy mirando hacia la izquierda porque ya tengo la lista, pero sigo escuchándolos atentamente y viéndolos. Javier, ¿tuviste un panorama diferente al de tus compañeros? Ok, ok, ok. Háblame de los valores que obtuviste, si tienes cómo proyectar o si nos vas a mostrar algo, dime, háblame ya de valores, qué asumiste, qué consideraciones. Ok, no, no, pero igual, ¿por qué complicar un poco el asunto y hablar de litros si la mayoría, pues, de las operaciones, de las propiedades, generalmente están en unidades internacionales? Esa, ok, sí, temperatura, sí. Y ustedes no consideraron que esa constante de los gases también está en Julio sobre mol Kelvin, que son unidades internacionales. Ok, de entrada no. O sea, si ustedes son coherentes dimensionalmente con las unidades, pues no tienen por qué tener problema. Es decir, si cuando calculan su función de equilibrio, ya sea la constante o la presión de vapor, dependiendo de si es una solución ideal o no, y la presión total, pues tienen que estar en las mismas unidades, esas dos. Y con respecto a cuando están usando la ley de los gases ideales, pues si la constante está en unidades internacionales, ¿para qué nos complicamos la vida cambiando las unidades? Utilizamos la, la constante de los gases y esa está como en 10 diferentes tipos. Entonces, en una es 8.314 si es unidades internacionales, en otra, en las demás pues ya empieza a cambiar, pero pues si se saben esa, con esa resuelven cualquier cosa. Dime, Santiago, miren que en los demás ejercicios, eh, que se trabajó en, creo que fue en mol sobre hora o sobre segundo, no me acuerdo, una de las dos. Ok, pero finalmente, si el flujo es por hora o por segundos, pues no importa. O sea, en función de que
Cambia el valor, pero la representación es la misma. Si yo les digo, es que ustedes tienen que ir a 60 kilómetros por hora, pero finalmente ustedes deciden, no, es que yo no quiero esas unidades porque no me gusta. Les digo 60.000 metros por hora. Representan lo mismo, o sea, se recorre la misma distancia. Lo mismo pasa con el flujo. Si ustedes hablan en unidades de mole sobre hora o mole sobre tiempo, pues simplemente los resultados les va a dar en esas unidades, pero no debería cambiar nada más. A ver, regresemos. Dime, correcto. Ok, ok, después de esta discusión que están realizando jóvenes, pues entonces la misma, digamos que el mismo desarrollo o como está pensada la clase de hoy, va a ser la misma clase del lunes. Es decir, si yo tengo una asignación en una clase, si me dicen, hey, la siguiente clase iniciamos con este análisis, pues entonces en el taller yo voy a resolver las dudas que tengan de esos ejercicios que ya desarrollaron. Yo no voy a realizar los ejercicios del taller. Es ese espacio para uno a veces que tiene esas dudas preguntarle al profesor, pero no es, profe, ¿cómo se hace el ejercicio 2 o cómo se hace el 2A? No, o sea, lo que soy yo como profesor y lo que deben ser los demás profesores que están con ustedes en estos momentos son unos tutores, unos guías que los ayudan a que ustedes identifiquen lo importante de un tema, pero son ustedes los principales gestores de ese conocimiento. En ese sentido, pues me parece importante que algunos jóvenes por lo menos hubieran llegado hasta estimar el flujo molar, pero debería ser un compromiso de todos no llegar solo hasta aquí, sino hasta lo último, decir, profe, ¿dónde me equivoqué? ¿Dónde está esta imprecisión? Ah, profe, hice la gráfica y no me dio. Entonces sé que hay algo incoherente. Entonces, profe, ¿dónde puede estar la duda? ¿Sí? Si uno no hace, no sabe si se equivocó, pues verdadero lo que está haciendo. En ese sentido, todos los estudiantes que estuvieron trabajando saben que por medio de esta ecuación podríamos determinar pues cuál es el volumen con el que estamos trabajando. De acuerdo con el ejercicio, creo que el volumen es de 0.25 metros cúbicos sobre segundo. También el ejercicio proporcionaba otros datos. ¿Qué ejercicio, qué datos proporcionaba el ejercicio? Ok, teníamos la presión, la temperatura del sistema. No teníamos el volumen o sí lo teníamos, porque yo aquí acabo de poner volumen, pero estas son unidades de volumen. Ok, según. Dale, Giselle. Ok, flujo volumétrico. Entonces, el profesor, ¿por qué escribió esto? Resulta que por allá en balances de materia y energía, pues ustedes, eh,
uno debe conocer que pues aquí lo que nos están informando es cuánto volumen pasa por unidad de tiempo. En ese sentido, ese flujo volumétrico generalmente se representa con un punto en la parte superior. Es decir, esto quiere decir flujo volumétrico o a veces también se escribe como Q, pero a mí no me gusta Q porque Q se puede parecer a calor, entonces por ahí no. ¿Qué representa? ¿Cuánto fluye a través de un sistema? Y en ese sentido, ¿qué pasaría si nosotros decidimos, no sé, dividir tanto en la parte izquierda como en la parte derecha sobre tiempo? Digo dividir porque finalmente si yo pasara este t, este t que está aquí, pues sería lo mismo que multiplicar como por uno, porque t dividido t sigue dando lo mismo. Entonces esta ecuación pasaría a ser presión por flujo volumétrico es igual a flujo molar por la constante de los gases por el tiempo. Exactamente. Es decir, ustedes lo que obtendrían es este valor de n que nosotros podríamos despejar como P por flujo volumétrico sobre R por T, finalmente es lo que nosotros llamamos G minúscula, porque pues todavía las unidades que vamos a obtener aquí van a ser de moles totales sobre unidad de tiempo. Lo podríamos dejar en segundos sin problema, o lo podríamos pasar a horas, pero si esta constante, que ya está en unidades internacionales, creo que es 8.314, tiene que tener unidades de energía sobre unidades de mol por segundo. Entonces tiene que ser julios sobre mol Kelvin. ¿Sí? ¿Conocemos la presión del sistema? Check. ¿Conocemos el flujo volumétrico? Sí, check. ¿Conocemos la temperatura? Sí. Hay que pasarla a Kelvin para poder que se cancele esta unidad, pero finalmente es como esta la idea. Ahora queda claro cuál sería la siguiente ruta. Ok. Quieren entonces que ustedes se tomen un tiempo de unos 5 minutos, empiezan a calcular los demás parámetros y uno de ustedes, uno que yo seleccione de forma aleatoria, pues entonces nos cuente cómo más sería el desarrollo de este ejercicio. El tiempo pues, de clase que vamos a tener, por decirlo así, magistral, pues es realmente pequeño, porque los conceptos que vamos a ver son pues, relativamente sencillos, pero sí quería enfocarme en que en los anteriores casos hemos trabajado con una solución no ideal, una mezcla no ideal, y en este caso pasamos a trabajar con una mezcla ideal. Es muy común en la industria tener dos de esos tipos. Eh, las ecuaciones, o más bien las mezclas no homogéneas, se gobiernan a través de la ley de Henry, mientras que las ideales se gobiernan a través de la ley de Raoult. Esa ley de Raoult ustedes ya la han visto, pero podemos afianzar los últimos conceptos con base en el ejercicio. Entonces, jóvenes, 2:55 y seleccionamos de forma aleatoria a una persona para que nos guíen cuál sería el siguiente proceso. Ya muchos compañeros han hablado y mencionaron que ya registraron o que ya tienen claro
¿Cuál sería el valor de x sub 0 mayúscula? Recuerdo que algunos mencionaron que ya habían calculado y1 mayúscula y otros que habían calculado y n más 1 mayúscula. Hasta ahí, creo que todos los que hablaron mencionaron esto, pero faltarían otros parámetros. ¿Cuáles faltarían? Faltaría la G mayúscula. ¿Quién más? Aparte de Javier, Angie, ¿qué otro parámetro nos haría falta? Dime, L sub 0 o L mayúscula, sí. ¿Cuál otro? ¿Solo estos? Ok, Santiago. Listo. Entonces, de forma individual o si están trabajando en grupo, en 2 minutos empezamos a preguntar, pues, qué valores obtuvieron para estos parámetros y cómo los calcularon. No tendría sentido si soy yo el encargado siempre de hacer los ejercicios. En esta parte creo que ya hemos tenido bastante desarrollo, hemos hecho cambios en los ejercicios y creo que ya es un buen momento para que ustedes tomen también esa iniciativa de empezar a trabajar en los ejercicios. Vamos a ver las formas. Haremos y nadie me habló del más importante, número de etapas. En segundos me parece más conveniente. Es más fácil de dimensionar, Estefanía. O sea, para este caso, cuando nos hablan de unas, no sé, suponiendo que el valor les da cerca a 20 moles, es más manejable que de pronto ustedes les dijeran, no sé, una opción. Podría ser 20 por 3600. Eso puede estar del orden de los 72.000. Si te hablan de 72.000 moles por hora, uno dice, ah, son demasiadas moles. ¿Sí? Piensen en función de eso también. Y pues que el mismo ejercicio le está diciendo en qué unidad. 0.25 metros cúbicos sobre segundo. Ok. Bueno, yo mientras tanto voy abriendo aquí
una pestaña. Listo. Voy a mis ruletas mientras y pongamos los nombres. Listo, Santiago. Ayúdanos. ¿Cómo te fue en el resto del proceso? Ayúdanos con los primeros tres parámetros. X sub 0, Y1, Yn más 1. Santiago. Ok, ok, listo. Santiago, háblanos de los primeros tres parámetros. X sub 0, Y1 y Yn más 1. Estamos hablando mayúsculo, es decir, en base seca. Ok, ok, ok. Y ok, ¿y eso cuánto te dio? Creo que te seguí la pista. ¿Qué unidades tendría, Santiago? Suficientes unidades, suficientes decimales. Ok, las unidades, Santiago. Ok, ¿todos están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo con Santiago? ¿Con José estás de acuerdo con Santiago? Ok, con José se desconectó. Como de aceite sobre benceno.
Lo voy a escribir tal cual me estás diciendo. Mol de aceite sobre benceno. ¿Todos están de acuerdo o alguien dice, profe, sí, no, ok? ¿Podría ser mol de solvente? Ok, Javier, justifica tu respuesta, por favor. Ok, entonces es correcto lo que dice eh, Javier, porque nos están hablando que el compuesto de interés es el benceno. Por eso yo lo dibujé en un cuadrito. Y en función de esto, pues entonces, al ser la base seca, entonces sería mol de solvente, que sería pues el solvente líquido. Ya no tendría moles totales, porque es base seca. Ok, Estefanía, ya que me hablaste hace un momento, ¿nos podrías decir cuál sería Y1 en el proceso? Y1 mayúscula. Ok, entonces ahí nos está dando una pauta importante. Primero hay que calcular Y n mayúscula. Y n más 1 mayúscula. ¿Cuánto te dio ese valor? Ok, mira lo que dice es en volumen de vapores de aceite ligero. Es decir, lo que te están diciendo, palabras más, palabras menos, es en función de todo. O sea, con respecto a todas las moles que hay presentes. Correcto. En, dale. Ok, ahí tienes trucado un concepto. Es que este 0.02, o bueno, cuando lo verbalizaste, este sería Y n más 1 minúscula, porque está en base húmeda. ¿Listo? Porque dicen volumen de vapores. Salvo que te diga con respecto al solo el gas o con respecto a... No, ahí te están diciendo de todo. Ok. Entonces, ¿cómo lo calcularías? Y n mayúscula. Y n más 1 mayúscula. ¿Qué? Ok, listo, perfecto. Y eso te dio 4081. ¿Y qué representaría ese, ese parámetro, Estefanía? Ok, mol de gas inerte. Súper. ¿Qué representa Yn más 1 en función del diagrama, Estefanía? ¿La corriente de entrada, de salida del gas o del líquido? Ok, perfecto. Sí, estamos entendiendo el concepto. Muy bien. Eh, ¿Te gustaría darnos el valor de Y1, ya que los demás compañeros están callados el día de hoy?
mayúscula, 0, ok. ¿Todos estarían de acuerdo con Estefanía? ¿O alguien dice, no, profe, te refieres, ahí está hablando Angie, ¿cierto? Angie, sí. Ah, Lina, perdón, Lina, disculpa. Lina, ¿te estás preguntando con base a este Y1 mayúscula o al YN+1? Y1 mayúscula. Entonces tú afirmas que es 0,0021. Dijiste, recuérdame el valor. La pregunta la podemos dirigir a los compañeros primero, porque a las dos les da diferente. Dale, ver, ¿cuál de las dos? No, sí, pero ¿serías Team Estefanía o Team Lina? Ok, creaste nuevo team. Ok, ok, entonces, ¿cuánto dirías que es Y1 mayúscula? O si quieres, entonces, hagámoslo paso a paso. Es decir, dime primero qué valor de Y tomaste, Y minúscula, y después cómo calculaste el Y mayúscula. ¿Dónde dice el 5%? Perdón, no veo. Ok, dale que yo te sigo. Ok, sexto. ¿Listo? No, no te sigo en esa última parte. Ok, Ever, entonces pregunta. ¿Y1 qué representa? ¿La concentración a la entrada o a la salida del gas? Eh, sí, pues cualquiera de los dos. ¿Representa la concentración en la salida o a la entrada? Ok, en la salida. Y hace un momento, Estefanía nos dijo que Y+1 representa la concentración a la entrada. ¿Quién hace la pregunta que quiero hacer? A ver si entienden el por qué uno de los dos no está en lo correcto. ¿Cuál es el principio de una operación de absorción? Ok, ¿se cumple ese principio, Javier? Sí. O sea, eres Team Estefanía. O sea, ok, eres Team Estefanía. ¿Por qué entonces Ever no estaría en lo correcto? Si él afirma que la salida es 0,05. La concentración.
Mm, Creo que te estás complicando más el asunto, porque ahí dice, se requiere una eliminación del 95%, es decir, 1 menos 95% da 0,5, es decir, va a quedar un 0,05 de la concentración que entró. Por esta razón lo multiplico por la concentración al ingreso. Y cuando yo realizo esta operación, entonces yo también sería Team Estefanía, en función de que la concentración a la salida del gas debe ser 0,001. ¿Ok? Este sería como el paso a paso, el cómo se desarrolla. Pero finalmente es multiplicar 0,05 por yn+1, porque se elimina el 95%. Solo queda el 5%. Esa sería pues como la forma correcta de analizar. Muy bien. Hasta aquí vamos y seguimos en la parte inicial, no hemos avanzado nada en el ejercicio. Entonces, ¿qué sería lo siguiente que debemos calcular? Si ya conocemos esos tres. Daniel Jiménez. Daniel, ayúdanos con la siguiente operación. ¿Ya podríamos calcular el eje mayúsculo? ¿Están todos de acuerdo? Ok. Ok, entonces representemos, pues ya que Ever eh, quiso participar, ¿cuánto valdría G? Primero G minúsculo. 10,75 mol sobre segundo. ¿Todos los demás están de acuerdo? Ok, listo. Y G mayúscula entonces sería, pues aquí sería mol de gas. Se reduce un poco, ¿no? Mol de gas inerte sobre segundo. Perfecto. Ya tenemos cuatro parámetros. Nos faltan unos cuantos. ¿Cuál sería el siguiente proceso? Ok, ¿cómo calcularíamos esa relación mínima, Estefanía? Ok, entonces yo voy a seguirte la pista, Estefanía, en función de lo que me dictes. ¿Qué debo hacer? O sea, la línea de operación, ¿cómo la has pensado? Es decir, ¿ya estás pensando en hacer L mínimo sobre G es igual a lo demás? ¿A eso te refieres? Ok, ya llegaste a lo que yo quería llegar, pero hagamos el recorrido, Estefanía. Para poder calcular cuál es la relación mínima, yo debo conocer el valor de yn+1 menos y1 y aparte debo dividirlo sobre x sub qué,
Ok, es así. Porque supongo que lo que estás pensando, Estefanía, es que en estos momentos nosotros tenemos. Ok, entonces, según entiendo, de acuerdo a lo que nos especificó Estefanía, es que en este caso ya tendríamos un primer punto que sería este. Pues no está completamente pegado al eje, pero está por ahí. ¿Este punto cómo se llama? ¿Qué notación tiene? X0, que es la concentración más baja, con la concentración más baja del gas, que sería, ¿cuál? Y- Y1, correcto. Entonces, según pienso, que lo que estaba haciendo Estefanía era como pensar que ya tenía su línea de operación definida, pero creo que todavía no. Algo le falta. ¿Qué más nos falta, jóvenes? Ok, el X1 es el punto pues donde en teoría interceptaría con el eje X. Pero nos falta algo más importante. Muy bien, Santiago. En teoría, las líneas de equilibrio son una línea recta, en teoría. ¿Listo? Entonces, Estefanía, te voy a dar el hilo, pero tú terminas la frase o el compañero que la quiera terminar. Es que nosotros sabemos en qué punto se debe interceptar este y, que es yn más uno, y que nosotros podríamos establecer ese valor o esa relación mínima si nosotros somos capaces de interceptar este punto que está aquí con la línea de operación mínima. ¿Sí? Si recuerdan, lo hemos visto varias veces en clase, lo vimos cuando estábamos haciendo el primer ejercicio y esta que está aquí sería nuestra línea de equilibrio. Ya hemos definido cómo está la línea de equilibrio para este caso. Ok. ¿Quién propone una metodología para plantear esa línea de equilibrio? Creo que yo en el anterior caso la planteé al final de la clase. Ok, entonces, pues en términos prácticos, presión de vapor por la concentración que está en equilibrio, el líquido, sobre la presión total del sistema. ¿Qué parámetros conocemos, jóvenes? Ok, conocemos la presión total. Check. La presión de vapor. Perdón que para acá está mi perrito. Dime. Ok, ¿cuál sería la presión de vapor? Se la busca para la mezcla benceno con ese compuesto de interés. Pero pues esa en términos prácticos, para este caso, creo que es
13.330 eso está en pascales. Ah, bueno, newtons sobre metro cuadrado. ¿Es así? Sí. Para este caso, la presión de vapor para este sistema es de 13.330 newtons sobre metro cuadrado. Es lo mismo que decir pascales. Entonces, para mí sigue siendo más práctico conservar todo en unidades internacionales porque pues, la presión que nos dan para el ejercicio, la presión total, es de, está en pascales. Creo que es 107.000 pascales. Entonces ya tendríamos todos los elementos. Tendríamos PV, PT, y entonces en el archivito de Excel o en el archivo de Excel ustedes lo que empezarían es agregar diferentes valores de X para poder hacer esta figura, como yo la hice. Si escuchan a alguien quejándose de mi perrito, qué pena. Muy mimado. Entonces, ¿qué nos faltaría, jóvenes? ¿Cuál sería el siguiente paso? Dime, Estefanía. Ok, perfecto. Buena pregunta. Entonces, hace un momento, Santiago dio parte de la explicación porque, a ver, nos dicen por aquí, supondrá que todo el aceite, las soluciones de aceite, de lavado y benceno son ideales. Esta frase es contundente. Cuando uno dice que una solución es ideal, una mezcla de dos compuestos, se da de forma ideal, entonces, ¿no? Para tener un contexto un poco más gráfico, para una solución ideal se obedece la ley de Raoult. Y esta ley de Raoult aplica en función de diferente, no importa la concentración que estés calculando. Finalmente podrás describir qué está pasando en ese fenómeno a partir de las presiones. Sin embargo, hay otro caso que son los sistemas no ideales, en los cuales uno tiene que ser muy preciso en los segmentos en los cuales se está ubicando. Porque miren que para estas presiones o concentraciones que son bajitas, miren que la ley de Henry se aplica hasta aquí. Pero después hay que buscar otro parámetro de la ley de Henry aquí, y otro aquí, y otro aquí, y otro aquí, y así seguimos. Entonces, siempre cuando les hablen de una solución ideal, cambian el chip y dicen, no es la ley de Henry, tengo que volver a la ley de Raúl. ¿Listo? Estefanía, ¿quedó claro ese concepto? Perfecto. Ok, listo. Entonces, ahora sí, jóvenes, con base en esta información, con esta nueva información que tenemos, ¿cuál sería el siguiente proceso? Si ya sabemos cómo funciona o cuál es la, la ley que determina el equilibrio o la línea del equilibrio para este proceso. Dime. Ok, es, supongo que me estás diciendo que entonces debemos poner esta concentración que está aquí sería la concentración, es como más alta que tiene ese gas, entonces sería Yn más 1 igual a PV por X sobre PT, ¿cierto? Entonces, ¿en qué unidades está este y en qué unidades está este? Ok, básicamente base seca. Ok, eso, ¿qué tendríamos? ¿No se les parece algo que ya tuvimos antes?
¿No recuerdan que cuando estábamos haciendo los cálculos por allá, hace no mucho tiempo, entonces la forma en la cual nosotros finalmente despejábamos cuál era esa concentración de X en función de la ley de Henry, era que la concentración de X es igual a, perdón, aquí escribí dos veces, era PT sobre PB por Y a la n más uno sobre uno más y n más uno. En el caso de la ley de Henry, creo que en lugar de ir PB, iba pues como H, el valor de H. Pero finalmente, esto que está aquí es lo mismo que la base húmeda de Y. Entonces, el valor en el cual se van a interceptar esas dos rectas se puede escribir como la presión total del sistema sobre PB por Y n más 1. Y ese punto o esa ecuación que les acabo de escribir sería este punto que está aquí. Entonces, ¿qué valor de x realmente es el que nos está dando esa ecuación? Ok, x minúscula, pero sub ¿qué? ¿Qué subíndice tiene? O sea, la forma de determinar la relación mínima de operación que nos sugirió Estefanía es primero, para determinar el punto donde se intercepta la línea de operación mínima y la línea de equilibrio, es calcular primero x sub n minúscula en función de la presión total sobre la presión de vapor por y n más 1. De esa manera determinamos el x sub n minúscula. Lo que procedería es calcular, aquí veo, ustedes me lo dictan. ¿Quién nos falta? ¿Este o este? ¿Cuál de los dos? Yo sigo las ecuaciones que ustedes me dictan. Este que está aquí, pongamos bien los subíndices. ¿Quiénes serían? Acuérdense que siempre x tiene, si arriba es n más 1, le quitan 1, entonces sería n. Y si arriba es y1, x0. ¿Listo? Ya podríamos calcular L mínima sobre G. Primero, pongamos aquí cuánto les dio x sub n. ¿Cuál? ¿Esta que teníamos hace un momento? Listo. Recuerden que la idea pues es ir haciendo esto de forma manual y también en su archivo de Excel. Obviamente en Excel es más sencillo, pero si solo trabajan en Excel después, ¿y dónde salió esta fórmula? ¿O qué representa? Ah, listo. ¿Qué valor de x sub n determinado?
Ok, 1605, pero estamos ahí cerquita. Listo. Estefanía, ¿y mayúscula? Pero pues aquí calculamos el minúscula. Y para pasar la mayúscula, muy bien. Yo sé que ya caíste en cuenta, pero doy. Hazlo. La presión de vapor, 13.330 newtons sobre metro cuadrado, que es lo mismo que pascales. Bueno, vamos a empezar a quitar ese a mí me da. No, nos da o da tanto. ¿Qué unidades tendría? Cuando hablamos de solvente, se entiende que el solvente es el líquido en un proceso de absorción. En un proceso de desorción sería lo contrario, el gas. Ok, listo. Podríamos calcular ya L mínimo sobre G. Ok, utilizaríamos entonces la ecuación que utilizamos antes, esta que está aquí. L mínimo sobre G es igual a Yn más 1 menos Y1 xn menos xc. En términos prácticos, pues jóvenes, lo que quiere decir esto es que Yn más 1, perdón, siempre se dicta, siempre se pone primero el x. Veámoslo como sea. Xn, este punto que está aquí, sería x sub n, Yn más 1. ¿Listo? Lo que estamos calculando es una pendiente, por allá cuando vieron la ecuación de la recta. Este sería y2, este y1, este x2, este x1. X2, Y2, X1, Y1, ¿sí? La pendiente de una recta, pero en este caso representa L mínimo sobre G. Ok, L mínimo sobre G. ¿Cuánto daría L mínimo sobre G? 0,1041. Listo. Unidades. O sea, decimales que han ido recolectando. Si lo hacen en Excel no les va a pasar, pero aquí traten de utilizar 6 decimales, pero es que eso también es mucho a nivel de trabajo. Pero bueno, 10,41, ¿qué unidades tendría? Preguntémosle a alguien más. Ok, entonces, ¿por qué esas unidades? Porque es L y L tiene unidades de mol del solvente sobre tiempo, puede ser segundos, sobre G. ¿Qué representas G? Tranquilo, mol de gas inerte sobre segundo. En ese sentido, segundo y segundo se cancelan. Ok, siguiente proceso. Preguntémosle a alguien más, que ya nos queda poco tiempo de clase.
Miremos a ver aquí en el chat. Jersey, volvimos a ti. Cuéntanos, con estos elementos que ya hemos determinado, ¿qué nos haría falta? ¿Qué sería lo siguiente que harías? Yo voy a borrar aquí lo que... El L mínimo. Sería lo primero que calcularías. Ok, perfecto. ¿Nos guías en el proceso, Jersey? Por favor. Ok, sí. L mínimo sobre G. Ah, ok. Listo. Entonces vamos a tener esa misma relación que teníamos ahorita, la que ya hemos determinado, L mínimo sobre G, lo vamos a multiplicar por G. L mínimo por G, pues nos queda solo L mínimo. Y ese valor que obtuviste, Jersey, puede... Ok, ok. Dejemos que Jersey lo haga y nos cuente si obtuvo el mismo resultado. Yo sé que ya van volando, pero... ¿Cuánto? Ah, perdón. ¿Cuánto, Jersey? Cuéntame. 0.09. Díctame de nuevo, Jersey, por favor. Listo. ¿Unidades? Dale, dale, sin presión. No dejes que esas vocecitas te hablen. Dile a tu conciencia que quieres hablar tú sola. Mol del solvente. Mol del solvente. ¿Listo, Jersey? ¿No nos falta algo? ¿No te falta algo? Sí, pero no dudes. O sea, dime, profe, sobre segundo. ¿Ok? Ya, apliquen algo de confianza. Ok, nos quedan tres elementos. Muy probablemente ellos no los vamos a alcanzar a determinar hoy. Pero quiero que me hablen de cuál sería la metodología para estimar los demás. Solo que me hablen de cómo lo harían. ¿Ok? Ok. Sí, check. El siguiente. Ok, muy bien. Miren que ni siquiera lo había escrito. XN de operación. Pero antes de eso, Estefanía, primero tendrías que calcular el L de operación para, pues, puede que no lo necesites ya, pero en algún momento sí sabrás realmente cuál es el líquido que va a pasar, no el teórico, por decirlo así, no el mínimo, ¿sí? Y después de eso, sí, el XN,
sería el siguiente por calcular. Y el último en calcular sería entonces, pues, cuáles son los números de etapas. Por favor, jóvenes, el lunes, después de que realicemos la actividad evaluativa, quiero que comparen o vean, pues, qué resultado tienen si en lugar de haber utilizado esas 1.5 veces de relación mínima, ¿qué pasa si hubieran utilizado 2.0 veces la relación mínima? Yo lo voy a poner así, relación mínima. ¿Sí? Pero pues que finalmente eso se traduce en 2.0, la cantidad del líquido mínimo sobre la cantidad del gas. Por ahí empezaremos. Ok, jóvenes, lo que tenía para hablarles de la absorción, de la desorción, se nos llevó bastante tiempo, pero no importa porque pues básicamente son los mismos conceptos. Hasta ahora hemos hablado solo de procesos de absorción y los hemos hablado de forma independiente a otro proceso que se llama la desorción. La desorción también se conoce en los libros como un proceso de arrastre. Representan básicamente lo mismo. Suponiendo que nosotros decidiéramos, pues, que vamos a hablar o vamos a, perdón que lo estoy dibujando al revés. ¿Quién me recuerda eh, qué nombres utilizábamos para los procesos o para las corrientes que estaban aquí? Aquí salía el líquido, aquí entraba el líquido, el vapor entraba por esta zona y salía por esta. Para un proceso de absorción. ¿Cómo representábamos las concentraciones? ¿Qué letras utilizábamos? Ok, esto es por acá. X sub n. Para el gas, Santiago. Ok, Y más 1. Y aquí utilizábamos Y1. Resulta que en un proceso de absorción, quien está ganando mayor concentración es el líquido, en función de que si nosotros comparáramos la concentración de X sub n comparado con la X0, X0 fue la entrada, X sub n fue cuando salió, pues entonces sería mayor la concentración a la salida con respecto a la entrada. ¿Qué pasaría si yo comparo esto? ¿Cuál debería ser el símbolo que los acompañe? ¿Cuál de los dos es mayor? Yn más 1 comparado con Y1. ¿Ok? Porque inicialmente el gas tiene una mayor concentración, es un compuesto, es una salida, perdón, es un flujo que tiene una alta concentración de un compuesto de interés. En un proceso que se conoce como la desorción o también se conoce como arrastre, es menos común, pero digamos que no quiere decir pues que sea imposible de encontrar en otras zonas. Si nosotros quisiéramos utilizar como la misma convención, es decir, que vamos a utilizar las mismas letras que acompañan a cada uno, pues entonces este sería x sub 0, este sería x sub n, yn más 1 y y1. Vamos a hacer la misma comparación con base en lo que quiero explicarles el día de hoy. En un proceso de desorción o arrastre, la corriente
que tiene mayor cantidad de ese compuesto de interés es el líquido. Quien tiene la mayor riqueza en ese compuesto de interés es el líquido. El líquido es el que tiene todo lo que queremos extraer. ¿Y cuál es el principio que se aprovecha en este proceso? Pues que es el gas el que tiene más afinidad por ese compuesto que el mismo líquido. Entonces, una vez que va pasando este líquido a través de la columna de desorción, el gas también va pasando en sentido contrario y va arrastrando ese compuesto de interés. Es decir, que al final del proceso va a obtener una mayor concentración de ese compuesto. ¿Sí? Entonces hagamos la comparación, jóvenes. ¿Cuál sería la forma correcta de representar las concentraciones? Ya lo hicimos en un proceso de absorción. Ahora hagámoslo para un proceso de desorción o de arrastre. ¿Cómo serían esas concentraciones? ¿Cuál de ellas es mayor y cuál de ellas es menor? Ok, entonces, de acuerdo a lo que establece Giselle, a la salida el gas estaría perdiendo o ganando ese compuesto de interés. X sub 0 sería mayor que X sub n. Entonces, esta corriente sale empobrecida y la corriente superior de Y1 saldría enriquecida. ¿En qué momentos o en qué situación sería importante utilizar un proceso de desorción? Piensen en cuando un líquido tenga una alta concentración de ese compuesto y la presión de vapor de ese compuesto de interés sea alta, que sea una presión de vapor alta, es decir, que tenga una alta afinidad para irse en una fase gaseosa más que en una fase líquida. Por ejemplo, pues sería interesante, por ejemplo, en un proceso de extracción con CO2 supercrítico. El dióxido de carbono tiene diferentes solubilidades para compuestos a diferentes temperaturas y presiones. Por eso es que quienes hayan tenido la oportunidad de ir al laboratorio, ¿cómo se llama? De operaciones sanitarias, no, eh, en donde ustedes ven la última materia que cierra como toda la parte eh, de laboratorios con todo lo que vieron en transferencia de calor y masa. Sí, ahí hay un espacio muy pequeño que parece un cuartico, que parece como de 2 metros por 2 metros. Ahí hay un equipo que se llama un extractor por CO2 supercrítico y es súper pequeño, pero ustedes ven en las paredes una cantidad de hojas y de hojas y de hojas y uno dice, bueno, ¿qué caso están resolviendo? ¿Qué crimen? No es que estén resolviendo un crimen, es que todas esas hojas que están ahí tienen la solubilidad de un compuesto en el CO2 a diferentes temperaturas y presión. Y lo que hacen es jugar con esas líneas del equilibrio para poder hacer estas extracciones. Ese es el caso más común en donde nosotros trabajamos con un proceso de desorción o arrastre. En ese sentido, si nosotros quisiéramos comparar, hacer esa misma comparación, ¿en qué momento nos interesaría realizar un proceso de absorción? ¿Cuándo nos interesaría realizar un proceso de absorción?
Si para un proceso de desorción o arrastre buscamos la alta afinidad o, por decirlo así, solubilidad de ese compuesto de interés a partir de una alta presión de vapor, ¿qué pasaría en la absorción? Ok, eso de una presión baja se aprovecha en una gran cantidad de industrias. Una que yo sé que ustedes nunca han frecuentado, que ustedes nunca han consumido, son las gaseosas o las sodas, porque ese CO2 que se aprovecha para las sodas se extrae del aire. Entonces ese CO2 tiene más afinidad por el líquido, se conserva entonces en las gaseosas y es lo que nos parece agradable o la sensación en boca cuando sentimos que esas burbujas como que juegan con nuestro paladar. Entonces en ese sentido buscaremos los procesos de absorción cuando el compuesto de interés tenga una presión baja de vapor. Y finalizo esta idea con qué diferencia va a haber con las líneas del equilibrio. Es decir, en un proceso de absorción, nosotros habíamos visto que dependiendo de si es una solución ideal o no lo es, obedece la ley de Henry o obedece la ley de Raúl. Es decir, que esa línea de equilibrio está por aquí. Si era un proceso de absorción, nuestra línea de operación estaba por aquí. Esto es para un proceso de absorción. Y se jugaba con la concentración de Y. Con base en una determinada concentración de Y, yo establecía cuál era el valor correspondiente en X, ese X mínimo, y después corría o desplazaba esa relación mínima para que se conectaran como esos dos punticos aquí, lo corríamos hacia la izquierda. En el caso de un proceso de desorción o un proceso de arrastre, la línea de operación va a estar por debajo de esa línea del equilibrio. Y en el caso, pues, de un proceso de desorción, nosotros no vamos a partir de la concentración de Y. Ese no será el punto de partida. En un proceso de absorción, nosotros sabemos cuál será la concentración final a la que procesaremos ese gas. En el caso de un proceso de desorción, o también conocido como de arrastre, nosotros partiremos de un valor de X, porque queremos que ese líquido salga finalmente a una determinada concentración o alcance una concentración, y lo que haremos es, con base en ese X, plantear cuál va a ser nuestra relación mínima para alcanzar ese equilibrio y después determinamos lo que sería la línea de operación real. Entonces, pues uno lo que hace es primero aprender cómo es un proceso de absorción y en el caso de un proceso de desorción sería lo contrario. Cuando hablamos de un proceso de absorción, nuestro objetivo es poder determinar cuál es ese valor de X mínimo que se requiere en un proceso de absorción. ¿Cuál será entonces el caso para un proceso de desorción? Si para absorción yo necesito determinar el X mínimo, para un proceso de desorción, ¿qué sería lo contrario?
Dale, por ahí pasó alguien pitando. Dale, Giselle. Ah, qué pena. Pero entonces, ¿sería el máximo? ¿Pero de quién? Dale, no te preocupes. Ok, sí, ok, sí. En el anterior caso, en la absorción, era el líquido, el que necesitábamos saber cuál era esa concentración mínima que se necesita. Pues entonces, en teoría sería una relación mínima, ¿sí? Y con base en estos dos, nosotros determinábamos para la absorción la relación L mínimo sobre G. ¿Cuál será el caso contrario, Giselle? Yo sé que ya estás que lo dices. Tienes ahí. Dale, dilo. Pero, ¿cuál? Sí, yo sé que estás pensando en estos momentos máximo, pero como es hacia abajo, sigue siendo mínimo. Pero entonces, ¿quién sería? Sería L mínimo. Dígame de nuevo. Ah, ¿quién fue el que me habló? Espera, no vi el chat. No, la línea de operación sigue siendo la misma, no me la cambie. O sea, la pendiente sigue siendo la misma, pero ya lo que necesitamos procesar sigue siendo la misma cantidad de líquido. Lo que cambia es cuánto gas voy a inyectar, ¿sí? Miren que todo el tiempo les he puesto los contrastes porque si uno los ve, uno dice, ah, entonces es lo contrario. En el anterior, la cantidad de gas que había que procesar siempre es la misma, pero la cantidad de líquido puede cambiar. Entonces, esta relación nos permite determinar cuánta es la cantidad de gas mínimo que se debe inyectar. ¿Qué sigue de aquí? Jóvenes, un minutico y ya no los molesto más. A partir de aquí, ¿ustedes qué calculaban? L mínimo sobre G. Ya con esos dos. ¿Cuál es el siguiente proceso? Ok, sí, calculaban el L mínimo. Y abajo, ok. Después, eso es lo último que se calcula. Lo último. Ok, entonces sería L de operación sobre G. ¿Cómo sería abajo? L sobre G de operación. Y después seguiría L operación, después E y después. No, todavía no. Ya casi. X, N de operación. Y aquí sería, y el último, ahora sí. Sí, revolucionó el mundo.
Pero ese es el proceso. O sea, si yo aprendo a hacer un proceso de absorción, sé fácilmente cómo hacer un proceso de absorción. Solo que la curva ya la miro no hacia arriba de la curva de equilibrio o a la izquierda de la curva de equilibrio, sino al lado derecho. Pero bueno, dime, aquí cambiaría, pero si quieren, yo les hago una presentación así chiquita la próxima clase para que vean las diferencias. Vale, jóvenes, si tienen alguna pregunta o inquietud, dejamos hasta aquí la clase de hoy. Vale, ya hemos hablado lo suficiente. Voy a detener la grabación. Una, listo. Aquí. Se va a aplicar el zoom al 100%. Por eso es que la explicación de arrastre en los libros a veces ni lo explican. Es como, dicen es lo contrario a. Entonces uno ya, ya que está un poco más curtido, pues ya sabe cómo es el proceso. Pero la metodología es muy similar. Bueno, nos vemos por favor en clase el próximo lunes. Sean puntuales y, y pues ya, ya es todo lo que tenía para decirles. Un gusto saludarlos